¿Cómo ves este alto el fuego? Quiero decir, Trump intenta hacer que parezca que todo se ha resuelto, que Estados Unidos ha destruido el programa nuclear de Irán, tal y como lo conocemos, y que todo está bien. Pero parece que no es así, y no parece que realmente se haya resuelto nada aquí. No, la inteligencia estadounidense ahora está realizando filtraciones controladas a los medios occidentales, CNN y similares, diciendo que no ha habido destrucción del programa nuclear iraní. Y es un programa nuclear civil. La gente necesita entender esto. Pero el objetivo de eso podría ser doble. Por un lado, podría ser que quieran hacer que la administración Trump parezca más débil de lo que afirma ser. Y es probable que sea completamente cierto. Muchos han dicho que es muy probable que ningún ataque estadounidense pueda destruir Fordo. Y por supuesto, llevamos mucho tiempo diciendo en mi programa que la destreza militar de Estados Unidos ya no es lo que era. Así que el hecho de que estos sitios nucleares no estén destruidos no es tan sorprendente. Pero por otro lado, podría ser otra excusa para volver a utilizar en el futuro este pretexto de las capacidades nucleares de Irán. Y creo que la gente debería entender que perfectamente podría ser así, dado que Irán no va a renunciar a su programa nuclear civil, no va a renunciar a su derecho al enriquecimiento. Esta es una línea roja para Irán. Así que este pretexto absurdo y falso para escalar la guerra con Irán va a seguir existiendo. En cuanto al alto el fuego, no tengo la misma alarma. Mucha gente, y entiendo de dónde viene, estaba muy enfadada, muy confundida sobre por qué Irán detendría la Operación Promesa Verdadera 3, justo cuando parecía que las defensas aéreas israelíes estaban a punto de agotarse. Israel estaba contra las cuerdas militarmente, en el sentido de que estos ataques con misiles se volvían cada vez más efectivos a medida que Irán los lanzaba. Y por supuesto, Estados Unidos acababa de atacar a Irán en defensa de Israel, y por supuesto también por sus propios objetivos de prepararse para una guerra con ese país. Así que había mucha confusión y enfado entre quienes, por un lado, quieren que termine el genocidio en Gaza y desean que el régimen israelí sea puesto en su lugar. Y por supuesto, quieren ver una defensa total contra los intereses y la injerencia de Estados Unidos en la región. Y entiendo todo eso, pero creo que también debemos comprender que Irán no buscaba la guerra en primer lugar. Irán no quería librar una guerra prolongada y extensa, que inevitablemente crearía y causaría aún más estragos en toda la región de los que ya existen. Así que es una posición difícil para Irán, porque por un lado, probablemente tiene la capacidad de seguir luchando contra Israel y de seguir enfrentándose a Estados Unidos. Por otro lado, Irán entiende, y creo que cualquiera que esté viendo esto, especialmente aquellos que son muy perspicaces en cuanto a la geopolítica y los acontecimientos globales, también debería entender que Estados Unidos e Israel no van a disminuir su capacidad destructiva hacia la región. Creo que el genocidio en Gaza lo demuestra. Lo que ocurrió en Líbano y lo que sigue ocurriendo en Líbano lo demuestra. Lo que está sucediendo en Siria lo demuestra. Y, por supuesto, Irán ha participado más de cada 1000 personas en oración en su contra. Así que, dicho esto, creo que debemos entender que este juego en realidad no es un alto el fuego en absoluto. Irán dejó muy claro que solo detendría las hostilidades si Israel también las detenía. Y por supuesto, si Estados Unidos dejaba de apoyar esas hostilidades. Y eso en realidad no es un alto el fuego con términos o condiciones concretas. No es como lo que se negoció en torno al genocidio de Gaza cuando la administración Trump asumió el poder. Tampoco es lo que se negoció en Líbano por parte de Estados Unidos y algunos países europeos, Qatar, etc., en relación con Hezbollah. Esos términos no existen. En realidad, no hubo esto no es más que muchamente pausa kaming west king is ignorar varias cuestiones activas con Astrang. Y por primera vez, creo, quizá en toda la historia de Israel,
Sabes, hubo un breve periodo en el que Israel tuvo que defenderse del nacionalismo árabe, por ejemplo, pero esos estados no estaban ni cerca de Israel. La fuerza de lo que es Irán, por primera vez en la historia de Israel, hace que te tengan que tener en cuenta el hecho de que en cualquier momento Irán podría continuar. Y eso es muy probable. Así que todo esto es para decir que así es como lo veo. Es una pausa temporal. Estados Unidos no podía permitirse los costes que traería una guerra a gran escala con Irán, ya sea el cierre del estrecho de Hormuz o simplemente una campaña militar que destruiría por completo la reputación de Donald Trump como lo que yo considero un falso agente de la paz, el llamado presidente de la paz. Justo después del alto el fuego, publicó esa horrenda versión de la canción de los Beach Boys con la melodía de Bomb Bomb Iran en homenaje a su querido amigo John McCain, quien hizo eso durante la campaña en 2007, de manera horrible y ridícula, si alguien ve ese video. Pero todo esto, para mí, es para decir que hay muchos elementos aquí, muchos factores a considerar en cuanto a por qué las hostilidades, por ahora, se han reducido y ha habido un cese de hostilidades. Pero al mismo tiempo, esta guerra está lejos de terminar. Irán sabe que esta es una guerra prolongada. Los iraníes están celebrando porque ven esto como una victoria en esta guerra prolongada, pero ciertamente no como su final. Así es como veo este alto el fuego en este momento. ¿Cómo ves la situación actual en la que nos encontramos y cómo Irán está actuando con cautela? Por un lado dicen, oye, queremos seguir el derecho internacional, ¿no? Queremos que haya algún tipo de acuerdo, o al menos eso es lo que han dicho anteriormente. Pero por otro lado, no pueden confiar en nadie a su alrededor. Y todos sabemos, como vimos con Trump, que él quiere un cambio de régimen. Sabemos que Israel quiere un cambio de régimen. Eso quedó muy claro para Irán. Entonces, ¿dónde les deja? Bueno, si los funcionarios y líderes iraníes estaban viendo el video que publicó Donald Trump, la versión de la canción de los Beach Boys adaptada como Bomb Bomb Iran, una de las letras dice poner al ayatolá en una caja. Así que hay una expresión muy clara de que el objetivo general de Estados Unidos es derrocar, no solo asesinar al líder supremo Ayatollah Ali Khamenei, sino también todo lo que el gobierno iraní representa realmente en términos de su firme soberanía, su apoyo a la resistencia regional y, por supuesto, su papel clave en el desarrollo de un mundo multipolar junto a Rusia y China. Así que eso debería comunicarse de forma muy clara. No soy un experto en política interna iraní, y está bastante claro que es compleja y que existen divisiones y desacuerdos, como en cualquier otra sociedad. Pero también existe, como has dicho, una cuerda floja que Irán debe recorrer. Y en realidad, cualquier país que intente sobrevivir y operar en un mundo donde la hegemonía estadounidense está muriendo, pero está muriendo de forma peligrosa, es increíblemente agresiva y no teme agotarse a sí misma para mantener lo que le queda de dominio total. Así que Irán lleva muchos años, incluso hasta esta reciente escalada de hostilidades contra él, que ocurrió a principios de junio, intentando, por un lado, utilizar las negociaciones como una plataforma para mostrar al mundo que está interesado en cumplir con el Tratado de No Proliferación Nuclear y que está interesado en utilizar el diálogo para garantizar que se cumplan los intereses nacionales de Irán. La gente tiende a olvidar que no se trata solo de negociar o de confiar en Estados Unidos. Se trata del hecho de que Irán está bajo fuertes sanciones de Estados Unidos, y si puede conseguir cualquier tipo de ventaja para poner fin a esas sanciones, independientemente de la confianza, eso establece un precedente político que resulta útil para Irán, aunque solo sea temporalmente. Le da tiempo a Irán, como hemos visto en la Operación Promesa Verdadera 3, para desarrollar las capacidades necesarias para defenderse en caso de que las cosas salgan mal. Así que gran parte de lo que Irán intenta hacer es ganar tiempo no solo para sobrevivir, sino para desarrollarse aún más.
de modo que cuando ocurren actos de agresión como los que vimos en la llamada Guerra de los 12 días, sea capaz de capear el temporal. La gente también tiende a olvidar que este es un conflicto bastante sin precedentes en la historia reciente, realmente desde el surgimiento del mundo multipolar, en el sentido de que Irán está siendo visto como quizás el eslabón más débil de las tres principales potencias en este nuevo orden mundial emergente, liderado por China y Rusia. Mientras que Occidente ve a Irán como el eslabón más débil, Irán acaba de demostrar que en realidad es bastante fuerte y que es capaz de soportar lo que fue un acto de agresión sin precedentes que comenzó dentro de Irán. No fue que aviones de guerra israelíes sobrevolaran y empezaran a lanzar bombas. Eso no fue lo que ocurrió. Hubo operaciones literales del Mossad y de Estados Unidos que se han estado preparando durante muchos años para sabotear las capacidades defensivas de Irán. Y así fue como atacaron. Atacaron con drones dentro de su territorio. Y aunque eso demuestra un gran problema que Irán tiene que resolver, el hecho de que haya podido resistirlo ha enviado un mensaje contundente de que esas tácticas no necesariamente conducirán a un cambio de régimen. Así que Irán ve esto, por supuesto, como una victoria, pero probablemente una victoria temporal, una que requerirá, por supuesto, y como dijo Pezeshkian, a pesar de todas las críticas contra él en su discurso al pueblo iraní, tenemos que revisar lo que salió bien y lo que salió mal. Así que aquí, las lecciones de este conflicto deben ser tenidas en cuenta. Por un lado, es evidente que Irán ha desarrollado una capacidad muy impresionante, especialmente en torno a los misiles balísticos, para poder contraatacar y básicamente golpear a Israel donde quiera. Ni siquiera creo que haya utilizado toda su capacidad, a pesar de toda la fanfarronería que los partidarios de Israel y de Estados Unidos han estado difundiendo por todas las redes sociales. Irán ha dicho que ni siquiera ha recurrido a lo que realmente es su arsenal preparado para la guerra. Así que no hemos visto toda su capacidad. Pero al mismo tiempo, creo que hay muchas lecciones. Por ejemplo, el hecho de que las defensas aéreas de Irán, para un país de su talla, de su desarrollo, de lo que ha pasado, son impresionantes. Sí, murieron más de 900 personas, pero eso no es nada comparado con lo que Israel ha hecho en Líbano y, por supuesto, con lo que ha hecho contra Palestina, que por supuesto no tiene Estado. Irán tiene que, por supuesto, estar considerando cómo mejorar esa situación, cómo asegurarse de que sí no mueran 900 personas en menos de 2 semanas debido a la agresión de Estados Unidos e Israel. Es una cuestión difícil, es algo difícil de abordar. Sin embargo, porque ahora se trata de, bien, ¿a quién acudir? Formar una alianza más profunda con Rusia. El ministro de Defensa de Irán está en China ahora mismo. ¿Es eso lo que están discutiendo? No está claro, pero esto realmente, dada la naturaleza de la guerra, lo que Estados Unidos e Israel pueden hacerle a Irán, la mayor lección evidente, creo, es que los cielos de Irán no van a ser seguros, porque, lamentablemente, están rodeados de estados en los que no se puede confiar. Por ejemplo, Azerbaiyán permitía a Israel utilizar su espacio aéreo. Irak, por supuesto, a pesar de la resistencia allí, que está fuertemente alineada con Irán, tiene un sistema político que no es lo suficientemente fuerte ni capaz para afirmar su soberanía frente a Israel. Así que estaban utilizando el espacio aéreo iraquí para atacar el oeste de Irán. Estoy seguro de que eso forma parte de los cálculos sobre cómo reagruparse ahora, sabiendo que, por supuesto, Estados Unidos e Israel también van a reagruparse, y que en algún momento en el futuro, cuando sea políticamente conveniente, esto volverá a surgir. Y la forma en que resurja podría ser aún más peligrosa, incluso más violenta y brutal de lo que hemos visto aquí. En cuanto a la situación en la que se encuentra Israel ahora mismo, como mencionabas antes, siguen perpetrando este genocidio contra los palestinos. Están matando a decenas de palestinos casi a diario y también continúan bombardeando Líbano.
Es decir, han violado ese supuesto alto el fuego casi todos los días allí. Y sé que ha habido cierta frustración por parte de la gente en Internet, ¿verdad? Pensaban que Irán debería haber dicho, vale, tendremos un alto el fuego, pero primero tenéis que dejar de bombardear Gaza. Y como eso no ocurrió, porque Irán estaba más centrado en su conflicto directo con Israel, existe cierta frustración al respecto. Pero ¿cómo ves la posición en la que están Israel y Estados Unidos? Obviamente, el gobierno iraní no se ha derrumbado mágicamente. Pero ahora Israel tiene que lidiar con toda esta destrucción y con el hecho de que ha emprendido esta guerra regional y sigue escalando el conflicto. Y no es capaz de gestionar la respuesta y la represalia que está recibiendo a cambio. Bueno, es una muy buena pregunta. Y realmente creo que esta llamada guerra de 12 días, liderada por Estados Unidos e Israel, ha sido increíblemente perjudicial para el futuro de la colonia israelí, la colonia sionista. Una de las principales razones de esto, por supuesto, es que Israel ha aprendido, a través de la represalia iraní contra sus maniobras agresivas sobre la República Islámica de Irán, que no es invencible. Ahora, a diferencia de lo que ocurrió el 7 de octubre, o incluso los ataques yemeníes, represalias en solidaridad con Palestina, o incluso Hezbollah, cuando luchaba directamente con Israel, ahora tienes un Estado que tiene la capacidad de causar una destrucción inmensa en las ciudades de la colonia israelí. Y eso ha enviado un mensaje directo. Ya no es solo algo psicológico, es una realidad material para los sionistas, para los colonos, que en realidad no están seguros. No se trata simplemente de un misil hipersónico yemení cayendo cerca del aeropuerto Ben Gurion y causando todo el caos y las sirenas. Ahora, esas sirenas han ido acompañadas de destrucción literal. Personas perdiendo sus hogares, sus negocios, sus vidas, cuarteles militares, instalaciones, el Mossad, el Instituto Weizmann y un largo etcétera. Todos estos, el puerto de Haifa, todos estos lugares que fueron alcanzados directamente por misiles iraníes, han demostrado a los propios israelíes que han mordido más de lo que pueden masticar. Y así escuchamos a Benjamin Netanyahu justo después del alto el fuego. Oh, es hora de volver a Gaza, porque es allí donde en este momento Netanyahu y el liderazgo de Israel ven la posibilidad de continuar la lucha. En este momento, Israel está en un modo de expansión desesperada. Percibe que su tiempo realmente se está acabando. El mundo ve a Israel como un paria. El mundo ha visto lo que ha hecho en Gaza, en Líbano, y ahora en Siria, y ahora en Irán. Y el mundo está muy en contra del régimen israelí. Quizás sea el régimen más impopular del mundo en este momento, lo cual es algo sin precedentes, dado que Estados Unidos y los principales medios occidentales hacen todo lo posible por encubrir completamente sus crímenes. Así que esta es una posición muy mala para Israel. Pero eso sí significa que cuanto más desesperado se vuelva Israel, más va a seguir exigiendo que Estados Unidos acuda en su ayuda, como hizo con la llamada guerra Israel-Irán. Más va a intentar escalar su agresión a nivel regional para poder encontrarse en una posición más favorable de forma inmediata. Y por supuesto, Netanyahu y el actual gobierno israelí, su liderazgo, realmente necesitan estas guerras interminables de expansión, porque ellos mismos han acorralado el futuro de su propio liderazgo. O continúan por este camino, o tienen que enfrentarse a las consecuencias, que son humillantes para el liderazgo de una colonia que se considera invencible, la cúspide de la civilización, la única democracia en Oriente Medio, el ejército más fuerte de Oriente Medio. Todo esto se está desmoronando cada vez más a medida que continúa con su expansionismo. Y por eso Netanyahu, olvidad los crímenes, todo el mundo se centra en lo legal, todo eso, olvidadlo. El régimen israelí es un régimen completamente y absolutamente desastroso. Sabes, un régimen que está comprometido con el genocidio y la expansión colonial no se preocupa por la corrupción.
Es ridículo pensar que les importa eso. Lo que importa es cuánto sirve Netanyahu en este momento a los objetivos de Israel, el expansionismo del Gran Israel. Pero en cuanto lo avergüenza, ¿cuánto lo retiene? ¿Cuánto en su coalición actual toma decisiones que son perjudiciales para este proyecto a medio o largo plazo? Eso es lo que va a decidir su destino. Por eso él sigue y su liderazgo continúa de esta manera. Pero como vimos con Irán, ya sabes, si juegas con fuego, es muy probable que te quemes. Israel se quemó muy gravemente aquí a corto plazo. El riesgo, sin embargo, y por eso Irán, y por supuesto, el resto del mundo multipolar siempre están observando, es cómo se comportan los pueblos imperiales, Estados Unidos, y como diría nuestro amigo Loki, el Israel imperial, y cómo piensan las cosas. No se trata tanto de su propia estabilidad, sino de la rapidez con la que pueden cambiar, de cuánto tiempo pueden infligir la máxima cantidad de sufrimiento y dolor a sus adversarios y objetivos hasta que finalmente colapsen. Habían perdido en Siria, pero después de más de una década de sanciones, la incapacidad de reconstruir y todo lo que ocurrió en Siria durante esa guerra sucia liderada por Estados Unidos, finalmente el gobierno sirio colapsó. Así que Irán está observando. Irán no va a caer en esa trampa. Por supuesto, el resto del mundo multipolar, liderado por Rusia y China, también tiene que estar atento a esto. Pero ahí es donde está el riesgo. Estados Unidos e Israel, a pesar de todas sus limitaciones, están comprometidos, así tienen que destruirse a sí mismos. Lo harán de todos modos, con la esperanza de que se les permita hacerlo. Y creo que aquí es donde el mensaje para los estadounidenses comunes, para la gente en Estados Unidos, para la gente en Occidente, tiene que ser muy claro. Esto no va a terminar por sí solo. No deberías confiar en que Irán ponga fin a una agresión que está siendo llevada a cabo por tu propio gobierno. Si quieres ver el fin de un genocidio, tienes que impedir que tu gobierno lo lleve a cabo. Ahí es, creo, donde surge parte de la frustración. A los estadounidenses y occidentales les cuesta lidiar con la impotencia que sienten al intentar frenar a sus propios regímenes, que en realidad están dictados por militaristas, corporaciones, monopolios y bancos que ya les causan sufrimiento a su manera. Pero hay que detenerse y exigir un fin, y realmente hacer cumplir ese fin a tu propio gobierno. Es una pregunta realmente difícil, así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Eso debe incluirse en la ecuación, ya que, como sabes, la gente común en Estados Unidos y en el occidente colectivo de Israel, quiero decir, ya sabemos que Israel, como colonia, no tiene la diversidad necesaria en su visión del mundo para que eso ocurra realmente entre esos colonos. Pero en realidad, el gran problema aquí es Estados Unidos, y son las personas en Estados Unidos quienes tendrán que intervenir para detener esto. Ahí es donde podemos desempeñar nuestro papel y estar verdaderamente en solidaridad con quienes apoyan a Palestina y, por supuesto, con el resto de la región que se enfrenta a este régimen violento y expansionista. El señor Trump está hoy en La Haya, aunque no precisamente para hablar de su apoyo al genocidio, aunque ojalá lo hiciera. En cambio, está allí para animar a las tropas mientras los líderes de la OTAN se comprometen a un objetivo general de gasto en defensa del 5% de su PIB. Ya parecía bastante difícil conseguir que los miembros de la OTAN gastaran el 2% en defensa, así que no sé cómo van a alcanzar este nuevo objetivo. ¿Cómo ves tú esta posición en la que se encuentra la OTAN como reflejo de la hegemonía estadounidense y del mundo occidental en general? Especialmente cuando me ha parecido significativo que en su declaración conjunta de hoy, el enfoque parecía estar más en advertir sobre Rusia que en apoyar a Ucrania. Ucrania solo se mencionó un par de veces. Bueno, Ucrania está perdida. Creo que esa es la fría y dura realidad que Estados Unidos y sus vasallos de la OTAN tienen dificultades para reconocer. Pero esa es la verdad. Por eso hay tanta evasión al respecto. Y sinceramente, creo que el establishment de la política exterior estadounidense
estaba muy satisfecho de poder centrarse en otro escenario de guerra y desviar la atención de la gente de Ucrania, al menos por un tiempo. No sé si lo viste, Rachel, pero Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, conocido realmente como la mano derecha de Trump en la OTAN, cuando le preguntaron a Donald Trump sobre que Mark Rutte le llamara papá, él respondió, oh bueno, lo dijo de forma muy amable y cariñosa. Esto es, quiero decir, esto es como, este es el verdadero carácter de la OTAN. La OTAN es en realidad el hijo servil. Realmente es solo una entidad que cumple los deseos de los intereses estadounidenses. Y ahora está muy claro que la OTAN, por supuesto, los países que la integran, no es más que una operación de Estados Unidos. Y los países que la componen están ahí solo para servir a los intereses estadounidenses. Que, en el caso de Ucrania, por supuesto, es el debilitamiento de Rusia. Eso ha fracasado. Donde la gente se confunde más es con Israel, por supuesto. Hay mucha gente que cree que Israel controla a Estados Unidos en vez de que Estados Unidos controle a Israel. Bueno, en los informes recientes hemos visto que siempre se habla de que Donald Trump da una severa reprimenda. Recientemente le ha gritado a Netanyahu más de una vez en los últimos 12 días, diciéndole, será mejor que detengas esto, será mejor que no rompas el alto el fuego. Y por supuesto, sabemos que antes de asumir el cargo, envió a Steve Witkoff, y Witkoff negoció ese alto el fuego muy rápidamente, e Israel accedió. Creo que es importante entender que Estados Unidos e Israel son diferentes de, digamos, la OTAN. La OTAN es simplemente un apéndice de Estados Unidos. Estados Unidos e Israel, ellos operan juntos. Y lo que Estados Unidos ha hecho con Israel es que ha creado un monstruo de nación vasalla tan grande que le resulta muy difícil mantener influencia sobre ella, porque Estados Unidos en realidad está perdiendo influencia en la región. Israel siempre va a ser una pieza central de la región, un puesto militar avanzado para Estados Unidos. Y ahora Israel realmente tiene mucha influencia sobre Estados Unidos. Así que cuando Israel dice, queremos hacer algo, los políticos estadounidenses tienen que escuchar. No se trata solo del dinero, se trata de cómo Estados Unidos es capaz de ejercer su propia influencia en la región. Pero tenemos que entender que si Donald Trump realmente quisiera, si cualquier administración estadounidense realmente quisiera controlar a Israel, llamémoslo teórico, podría hacerlo. Podría hacerlo fácilmente. Eso es lo que demostró la llamada tregua en Gaza, que en realidad nunca existió, a pesar de que por supuesto sabemos que Trump simplemente le dio a Israel. Ya sabes, solo fue un papel. Oye, firma esto, haz lo que quieras. Realmente no vamos a hacer que se cumpla. Adelante, continúa con el genocidio. Sin embargo, si Donald Trump hubiera querido, escuchamos los informes. El Jerusalem Post dijo que los funcionarios israelíes estaban sorprendidos y atónitos, y Netanyahu estaba, ya sabes, conmocionado por la reprimenda que recibió. Si Donald Trump hubiera querido, si la administración estadounidense hubiera querido ejercer una presión real, eso podría haber llevado a un cambio. Así que, todo esto es para decir que Estados Unidos tiene las cartas en la mano respecto a Israel. Si Estados Unidos quisiera detener su ayuda militar a Israel, si quisiera dejar de encubrir los crímenes de Israel, podría hacerlo. Pero no lo hará, porque esos crímenes sirven a los intereses estadounidenses, no a nuestros intereses, no a los de los estadounidenses de a pie, y quizá ni siquiera a los intereses totales del sistema estadounidense en su conjunto. Israel bien podría ser ese engranaje, o ese hilo en la prenda envejecida que lleva ahora mismo el imperio estadounidense, que finalmente acabará por desprenderse por completo y debilitar al imperio en su totalidad. Pero así no es como los responsables de la política exterior y las élites estadounidenses ven a Israel. Ellos ven a Israel como clave para sus intereses de política exterior. Y por eso, los planes estratégicos de Israel, el plano de Yinon, la estrategia Clean Break, siempre se alinean con la política exterior de Estados Unidos y su llamado planeamiento estratégico.
¿Cómo analiza hacia dónde va? ¿Qué va a hacer? ¿En qué países quiere llevar a cabo un cambio de régimen? ¿Cómo quiere desestabilizar una región en particular? ¿Cómo quiere afirmar su dominio? Hay una razón por la que esas dos cosas realmente van en paralelo, y es porque Israel cumple un papel muy clave para Estados Unidos, uno que, en teoría, también cumple la OTAN. Pero la verdad es que los países europeos no cumplen el mismo tipo de papel especial que cumple Israel. Simplemente están ahí para acompañar el proceso. Están ahí para darle a Estados Unidos lo que quiera, y realmente no tienen otra opción. No tienen la influencia que tiene Israel, y por eso vemos una dinámica diferente aquí. Vemos este tipo de sumisión a Estados Unidos por parte de la OTAN siempre que es necesario, mientras que se observa una lucha mucho mayor cuando se trata de Estados Unidos e Israel. A veces ves a Israel siendo capaz de decir, oye, sabemos lo que significamos para vosotros, así que tenéis que aseguraros de que recibimos lo que necesitamos para poder hacer lo que podemos hacer por vosotros. Ese es el tipo de relación que creo que estamos viendo aquí.